La sesión de hoy será sobre Poder Ejecutivo Federal, considerando el contenido de la unidad 6 de la materia de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. En una primera parte estaré exponiendo o haciendo un recuento de la historia constitucional, hablando específicamente de el Poder Ejecutivo Federal, y quiero tomar como punto de partida los sentimientos de la nación expedidos en 1813. No haré mención documentos anteriores, hablando de los elementos constitucionales de Rayón de 1812, que también ahí habla del principio de la división de poderes, o en el caso de la Constitución de Cádiz también de 1812, que también se habla ahí de contar con una monarquía hereditaria moderada. Quiero partir específicamente ya del movimiento insurgente y los sentimientos de la nación. Ves un punto de partida importante porque ahí José María Morelos y Pavón, en su ideario jurídico, político, económico, él expide estos sentimientos que los presenta ante el primer Congreso Constituyente en la historia de la nación, de nuestro país, de la nación mexicana, digo, considerando que estamos hablando de toda la historia constitucional de nuestra nación, que es el primer Congreso Constituyente que se instaló el 13 de septiembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo, en lo que hoy conocemos como el estado de Guerrero. En estos sentimientos de la nación, ya Morelos nos habló de este principio de la división de poderes o separación de funciones en su numeral sexto, en donde nos indica que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Esto nos da la posibilidad de ir confirmando que siempre que hablamos nosotros de los tres poderes de la Unión, siempre el que tiene que ser mencionado en un primer momento va a ser el poder legislativo, considerando que ahí se va a encontrar la representación de la ciudadanía, en el caso específico de la Cámara de Diputados y en el caso de la Cámara de Senadores, en su origen, en su parte de su historia, sabemos que los senadores representan a las entidades federativas, aunque lo cierto es que en la práctica, tanto diputadas, diputados como senadoras y senadores van a estar representando, pues más que los intereses de la ciudadanía, son parecidos los intereses de los grupos parlamentarios a los que representan. Por supuesto que hay legisladoras y legisladores que hacen la excepción en cuanto al sentido de los votos o la defensa que hacen en cuestión de nuestros derechos, nuestras libertades o defendiendo las instituciones. En el caso de Morelos, cuando presenta este ideario jurídico, político, económico y social conocido como los sentimientos de la nación ante el Congreso Constituyente de Chilpancingo, o también conocido como el Congreso de Anáhuac, esto sucedió el 14 de septiembre de 1813. Entonces ahí vamos a identificar parte de lo que va a ser esta evolución. Los sentimientos de la nación fueron un punto de partida para que los constituyentes de Chilpancingo pudieran discutir, pudieran tomar como base los sentimientos de la nación de Morelos con el propósito de ir discutiendo cuál sería la primera constitución que tendría el movimiento insurgente, la nación mexicana, considerando que el mismo Congreso Constituyente de Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813 expidió el acta de la independencia de la América septentrional, recordando que es parte de la evolución que tenemos en la historia de nuestra nación en cuestión de los nombres de nuestro país, de nuestra nación. Si antes éramos la colonia de la Nueva España o la Nueva España, después hablaba ya de la América septentrional con el movimiento insurgente, y después ya se empezó a hablar de la América mexicana y va a ser ya pues prácticamente hasta 1824 que hablamos ya de los Estados Unidos mexicanos. Este decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, conocido muy especialmente como la Constitución de Apatzingán, que esta Constitución de Apatzingán es la del 22 de octubre de 1814. Ahí se estableció en su artículo 132, se habló ya del Supremo Gobierno, que se compondría por un gobierno de tres individuos, es decir,
es el único momento que vamos a identificar nosotros en la historia constitucional de la nación mexicana que tenemos un poder ejecutivo colegiado, es decir, serían 3 personas las que integrarían la presidencia, el poder ejecutivo, en quienes concurrirían las calidades expresadas en el artículo 52, es decir, relacionados con los requisitos para ser legisladores ante el Supremo Congreso. Aquí, además de lo interesante de ser un ejecutivo colegiado por 3 individuos, es que sí van a estar alternando por cada 4 meses la presidencia, una situación que indudablemente es interesante y creo que sería impensable pensar en que pudiésemos tener hasta la fecha o en este presente, en este siglo XXI, un poder ejecutivo colegiado, considerando que dentro de la evolución hubo momentos en que tuvimos un vicepresidente que, aunque el vicepresidente no ejercía las funciones del presidente a menos de que hubiera una falta provisional o absoluta, finalmente el vicepresidente no tomaba decisiones como vicepresidente. En cambio, cuando asumía como presidente, sí lo llegaba a hacer. Pero aquí en este caso de la concesión de Apatzingán, el hecho de identificar esta posibilidad de tener un supremo gobierno, un poder ejecutivo colegiado, indudablemente es interesante, que de hecho sí tuvo una vigencia, recordando que la concesión de Apatzingán sí tuvo una vigencia, aunque fuese una vigencia muy limitada, muy parcial en términos territoriales y también en términos temporales, considerando que al momento de que es apresado José María Morelos y Pavón y después ejecutado en 1815, el movimiento insurgente empezó a perder un poco de fuerza. De hecho, por eso tuvieron que pasar algunos años más hasta lograr ya lo que fue la suscripción de los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, que son los documentos que le van a dar ya a México una independencia. Entonces, este artículo 132 nos hace mención en términos de lo que es el Supremo Gobierno, digo, como lo indica aquí el 132, artículo 132, que va a ser por 3 individuos con los requisitos del artículo que se mencionan 52. Es decir, que para ser diputado al Supremo Congreso se requería ser ciudadano con ejercicio de sus derechos, la edad de 30 años, recordando que actualmente para ser diputado se requieren tener 21 años. Inclusive hay iniciativas que se han presentado con el propósito de que se pueda ser diputada o diputado habiendo cumplido la mayoría de edad, es decir, 18 años. Pero cuando menos, considerando en 1814 se establecía la edad de 30 años, es decir, también se requerían 30 años para poder integrar este supremo gobierno colegiado, tener buena reputación. Imagínense nada más que el día de hoy o en este presente se estableciera que para ser legislador se requiere también buena reputación. ¿Cómo se podría estar acreditando la buena reputación? O el siguiente punto, patriotismo acreditado con servicios positivos y tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones de este empleo. Es decir, pues muchos de estos requisitos que indudablemente podrían ser un tanto subjetivos, porque de lo contrario, como objetivamente, sin que hubiese ninguna ningún cuestionamiento a la actitud o forma de ser de algunas personas que se pudieran considerar como que no tienen buena reputación o no tienen un patriotismo acreditado. Son situaciones que cuando menos para la concesión de Apatzingán sí se establecían para esos momentos. Entonces, de 1814 nos damos a 1822 con el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, considerando que una vez que alcanzamos nosotros la independencia el 27 de septiembre de 1821, la primera de las discusiones era si tener era una discusión entre republicanos y monarquistas. Finalmente ganan los monarquistas en un primer momento, por eso es que Agustín de Iturbide fue el primer emperador, porque lejos de ser ya nosotros una república, pues finalmente lo que tuvimos primero fue
un emperador que iba a ser el jefe supremo del Estado, quien iba a ser el que encabezara el poder ejecutivo, considerando el contenido de ese artículo 29 del Reglamento Provisional Político del Imperio. Y lo que dice en este artículo, su persona es sagrada e inviolable, y solo sus ministros son responsables de los actos de su gobierno, que autorizarán necesario y respectivamente para que tengan efecto. Finalmente, esto de reglamento provisional político del imperio también pues dio paso a que fuera un imperio muy breve, el de Agustín de Iturbide, porque sabemos que al final dimitió al cargo, posteriormente fue ejecutado y después tenía que venir la discusión ya en términos de lo que implicaría cuál debe ser la primera constitución ya del México independiente, porque la Constitución de Apatzingán es la primera en la historia de nuestra nación. Todavía no hablamos de México como país. En el caso de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, es la primera constitución en el México independiente, es la primera constitución que va a establecer un sistema federal y va a ser la primera constitución que va a establecer el nombre oficial de nuestro país, como lo conocemos en la actualidad, Estados Unidos Mexicanos. Ahora, uno de los puntos importantes en términos de lo que es esta constitución es el tema, también se va a establecer el principio de la división de poderes. En el artículo 74 se indica que se deposita el supremo poder ejecutivo de la federación en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos, que de hecho es más o menos una redacción similar al artículo 80 de la constitución vigente de 1917. Y aquí en esta constitución de 1824 se estableció en su artículo 75 que también habría un vicepresidente en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de este. Es decir, lo que se hizo con la Constitución Federal de 1824 fue seguir un modelo en cuanto a su contenido, en cuanto a su organización de la Constitución de Estados Unidos de América. Tan es así que el sistema presidencial pues fue copiado de la Constitución de Estados Unidos. Digo, posiblemente no nos gusta esta palabra de hablar de que se copió, pero indudablemente se tomó de modelo para efectos de la redacción de la Constitución nuestra. Inclusive el artículo 133 vigente, que también se encontraba en la Constitución del 57, en la del 24, es también parte, digamos, de los artículos que casi de forma textual fueron copiados de la Constitución de Estados Unidos, que es el que consagra el principio de la supremacía constitucional, además de incorporar también esta figura del vicepresidente, como es el caso que también la tiene la Constitución de Estados Unidos, la figura de la vicepresidencia. Sin embargo, de 1824 a 1836 tuvo vigencia la Constitución Federal de 1824, porque en 1836 y 1843 hemos tenido nosotros los únicos dos momentos de tener vigentes dos constituciones centralistas. La de 1836, que son las leyes constitucionales, las 7 leyes constitucionales, en su ley constitucional cuarta se indicó en el artículo primero que el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un supremo magistrado, que se denominará presidente de la República con una duración de 8 años. Es decir, indudablemente se le daba una duplicidad en el tiempo de duración si consideramos, por ejemplo, lo que tenía o lo que se establecía en la Constitución de 1824. Entonces, en esta Constitución centralista se estableció esta figura del presidente de la República con una duración de 8 años. En 1843, cuando hablamos de las bases de la organización política de la República Mexicana, se indicó en su artículo 83 que el supremo poder ejecutivo se deposita al igual en un magistrado, que también que se denominará presidente de la República,
y este magistrado, este supremo magistrado, aunque ya no se le indica con este superlativo que sí lo establecía la Constitución centralista anterior, se indica que este magistrado durará 5 años en sus funciones. Es decir, hay una reducción en el tiempo del ejercicio de la presidencia de la República. Ahora, en 1847 se va a discutir lo que sería el restablecimiento de la Constitución de 1824. En esta acta constitutiva y de reformas de mayo de 1847, lo primero que se hace es ratificar que el acta constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 y la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 formarán la única constitución política de la República. Esto, digamos, era importante que se pudiera confirmar, que se pudiera ratificar la vigencia tanto del acta constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 como la Constitución Federal del 4 de octubre de ese mismo año 1824. Estábamos también próximos a que iniciara ya la guerra con Estados Unidos y era importante mantener la unión de todas las entidades federativas, considerando que un régimen centralista lo que implica es de alguna forma, concentrar desde un solo lugar, desde el centro del país, de donde se pueden tomar únicamente las decisiones, solamente sin que hubiera la posibilidad de que cada demarcación territorial, que de hecho con las constituciones centralistas no teníamos la denominación de estados con autonomía, o como lo dice formalmente la propia constitución que habla de una soberanía. Realmente es hablar de una autonomía que tienen las entidades federativas, una autonomía que tiene que estar totalmente supeditada a lo que mandata la Constitución Federal. En un centralismo son departamentos administrativos en donde no hay autoridades que sean electas a partir del voto de las ciudadanas, de los ciudadanos. Simplemente da la posibilidad a que todas las decisiones se tomen desde el centro del país, que de hecho una de las consecuencias inmediatas de tener un sistema centralista es que Texas se hubiese independizado de la República Mexicana y por eso era importante mantener la unión de las entidades federativas. De hecho, finalmente, un sistema federal implica la unión, el pacto o la alianza de demarcaciones territoriales que reciben el nombre de estados. Y esto va a dar la posibilidad de que en esta acta de 1847 se pueda identificar perfectamente todo lo que, todo lo que implica esta unión y por eso es que inmediatamente se viene a ratificar. Además de que también se va a establecer la eliminación del cargo de vicepresidente de la República, porque uno de las cosas que habían sucedido en los años anteriores era de que a falta de presidente, el vicepresidente asumía el cargo y eso daba la posibilidad de que, por ejemplo, Santana ocupó en 11 ocasiones la presidencia de la República. Cuando él era presidente, él se separaba temporalmente del cargo, asumía el cargo el vicepresidente Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, y luego cuando, por ejemplo, en 1833, el mismo Valentín Gómez Farías estaba llevando a cabo distintos actos de autoridad relacionados con leyes reformistas, que es, digamos, parte de la primera generación de liberales que tenemos dentro del siglo XIX de nuestro país, y estas de alguna forma leyes reformistas o liberales que empezaba a expedir Valentín Gómez Farías o las decisiones que empezaba de alguna forma a tomar que tenían que ver de cierta forma para disminuir el poder al ejército y al clero, esto daba la posibilidad para que el mismo Santana regresara, asumir el cargo y estuviera suprimiendo o derogando los actos o disposiciones de Gómez Farías
con el propósito de que el propio ejército y el clero siguieran manteniendo el poder que tenían en aquellos tiempos, y el año 1833 en ese aspecto es totalmente muy ejemplificable por todo lo que ocurría. Entonces, el hecho de que se restableciera la Constitución del 24 con su acta constitutiva de la Federación, también de ese 1824, era importante, además, insisto, de lo que implicaría la eliminación del cargo de vicepresidente de la República. Llegamos al 5 de febrero de 1857, cuando se expide la primer constitución de tipo liberal, la Constitución Política de la República Mexicana, en donde se va a establecer en su artículo 75 que se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y como podemos ver, esta redacción es prácticamente la que se encuentra en el artículo 80 de la Constitución que nos rige, la del 5 de febrero de 1917. Entonces ahí tenemos parte de lo que va a ser esta evolución. Ya no se tenía la figura del vicepresidente de la República, se continuó con esta supresión o eliminación de la figura, y era importante que se definiera que en caso de las faltas temporales del presidente de la República y también de la falta absoluta que se presentase, entonces entraría a ejercer el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y recordemos que esta Constitución del 5 de febrero de 1857 fue promulgada por el presidente Ignacio Comonfort, el mismo presidente que después finalmente la desconoce la Constitución, un autogolpe de Estado, y al desconocer el presidente Ignacio Comonfort deja de ser presidente de la República, y por eso es que entonces el presidente de la Suprema Corte, el ministro Benito Juárez, tiene que asumir el cargo de presidente de la República, y a él es el que le va a corresponder expedir las leyes de reforma, estas leyes de reforma que van a ser reglamentarias de la Constitución, porque la Constitución del 57 es la primera que va a dejar implícita la libertad de cultos. Recordemos que hasta antes de 1857 solamente se establecía como única religión obligatoria, única y obligatoria, la católica apostólica romana. La de 1857 ya no estableció la obligatoriedad de tener la religión católica apostólica romana. Ya no hizo mención. Entonces, al no hacer mención, recordemos que para efectos de nosotros, para efectos de la ciudadanía, de los gobernados en general, todo aquello que no está prohibido va a estar permitido. Y eso va a dar la posibilidad para que la Constitución del 57 sea la primera que ya no, de alguna forma, ya no consagra un estado confesional, como sí lo hicieron los documentos constitucionales anteriores a 1857, y sí es la primera constitución de tipo liberal. Por eso es que a la Iglesia Católica no le gustó esta constitución, por eso es que va a iniciar la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, y por eso es que a Benito Juárez le corresponde defender la constitución, defender las bases del Estado laico mexicano, y pues defender la república ante lo que sería esta guerra de reforma o guerra de los 3 años, y Benito Juárez es el que se convierte en el defensor de la República, un defensor aún ante el imperio mexicano, recordando que los conservadores le fueron a ofrecer la corona del imperio mexicano, finalmente es lo que le fueron a ofrecer a Maximiliano de Habsburgo, y por eso es que él expide este estatuto provisional del imperio, que aunque Benito Juárez siempre defendió la República, siempre la defendió, para Benito Juárez, para todos los liberales de la época, nunca dejó de perder vigencia la Constitución del 57, a pesar de que hubiese existido un estatuto provisional del Imperio Mexicano, en donde en su artículo primero se estableció
que la forma de gobierno proclamada por la nación y aceptada por el emperador es la monarquía moderada hereditaria, con un príncipe católico, que era precisamente Maximiliano de Habsburgo. Finalmente, en 1867, triunfa la República, se lleva a cabo la restauración de la República en 1867, finalmente son ejecutados en el Cerro de las Campanas Maximiliano, Miramón y Mejía. Esto se juzgó de acuerdo con la vigencia de la Constitución de 1857 y también con lo que sería una de las leyes que se expidieron precisamente para poder aplicar la pena de muerte previo juicio que se les hizo a estos tres personajes en lo que hoy es el teatro, conocemos lo que es el Teatro de la República, ahí es donde se llevó a cabo el juicio a ellos, el juicio a Maximiliano, que obviamente es parte de lo que luego mucho se ha cuestionado, que no se le dio la oportunidad de que se defendiera. Esto indudablemente es un gran tema, pero de acuerdo a la legislación de la época, una de las leyes que expidió Benito Juárez para los que fueran traidores a la patria, se les pudiera estar enjuiciando. Finalmente así ocurrió y por eso es que en 1867 triunfa la República, se restaura la República y Benito Juárez va a continuar como presidente de la República. Sin embargo, Benito Juárez al final ya no le alcanzó la vida para continuar al frente de la presidencia de la República, ya no pudo ver que se restableciera el Senado de la República, eso ya le correspondió al presidente sucesor, a Sebastián Lerdo de Tejada, y Sebastián Lerdo de Tejada, que además también le corresponde a él elevar a rango constitucional las leyes de reforma que había expedido Benito Juárez, estando en Veracruz. Esto es importante con el propósito de ir identificando las bases del Estado laico mexicano, que indudablemente en 1857 es un año importantísimo, además de las leyes de reforma y posteriormente la incorporación de las leyes de reforma a la Constitución, que también le correspondió a Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, posteriormente vinieron reformas a la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, reformas que iban a beneficiar principalmente a Porfirio Díaz, porque una de las reformas al artículo 78 se estableció que el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de diciembre y durará en él 4 años, pudiendo ser reelecto para el periodo constitucional inmediato, pero quedará inhábil enseguida para ocupar la presidencia por nueva elección, a no ser que hubiesen transcurrido 4 años, contados desde el día en que cesó en el ejercicio de sus funciones. Y si hablamos particularmente, por ejemplo, entre finales de la década de los 70 del siglo XIX y la década de los 80 en el siglo XIX, es cuando vamos a tener que Porfirio Díaz primero entra a ejercer el cargo por 4 años, posteriormente quien asume el cargo va a ser su compadre Manuel González y posteriormente Porfirio Díaz ya va a poder ser reelecto precisamente con estas reformas que a él le beneficiaron y posteriormente pues ya vendría la reelección continua e indefinida. De ahí que Porfirio Díaz estuvo los 30 años que conocemos en el cargo de presidente de la República y con todas las consideraciones que podamos pensar relacionadas con el mandato de Porfirio Díaz en el sentido de que fue o no fue un dictador. Cada quien tiene ahí sus opiniones en torno al mandato de Porfirio Díaz. No es el caso ahorita hacer este análisis sobre lo que implicó el mandato de Díaz, todo lo que fue el porfiriato, porque finalmente las decisiones que tomó Porfirio Díaz, pues al final se vieron cristalizadas ya con lo que iban a ser los antecedentes previos a la revolución, después Madero con el Plan de San Luis y lo que implicaba para que iniciara esta revolución. Dentro de estas reformas siguientes a la Constitución del 57, vinieron, por ejemplo, también las reformas para restablecer la figura del vicepresidente de la República, pero también ya
con la duración, tanto el presidente como el vicepresidente, de 6 años, recordando que antes solamente hay una duración de 4 años. Y recordando también que las elecciones para elegir al presidente de la República siempre eran elecciones de forma indirecta, algo muy similar a lo que son las elecciones en el caso de Estados Unidos, que ahí los ciudadanos eligen a un cuerpo de electores que son los que votan directamente ya en este colegio electoral, votan ya por el presidente de la República. Y de hecho, en nuestro país, las, las primeras elecciones democráticas de nuestro país en el siglo XX son precisamente las de Francisco I. Madero, que gana como presidente y gana como vicepresidente José María Pino Suárez. Son las primeras elecciones democráticas. Esto a partir de que Porfirio Díaz dimite al cargo, se va del país, y una vez que se va del país, se organizan las elecciones extraordinarias en 1911 con el propósito de que se llevan a cabo ya unas elecciones en donde no interviniera a modo el presidente o expresidente ya para ese momento Porfirio Díaz, y esto da la posibilidad ya de tener a esos ganadores, a Madero presidente y a Pino Suárez como vicepresidente, siendo que el vicepresidente también sería el presidente nato del Senado, con voz, pero sin voto, a no ser en caso de empate. Entonces, esto es, digamos, parte de lo que vemos en esta evolución de las reformas, que de hecho esas fueron las últimas que tuvo la Constitución de 1857, esto en 1904, porque en 1911 son estas elecciones extraordinarias cuyas elecciones en su momento permitieron ya tener a un presidente y a un vicepresidente ya electos democráticamente, aunque no de forma directa, no de forma directa. Cuando Venustiano Carranza presenta su proyecto de reformas a la Constitución de 1857 ante el Congreso Constituyente de Querétaro, en lo que sería estos 2 meses de discusión del Congreso Constituyente allá en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República en Querétaro, del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, da la oportunidad para que se pueda identificar que Carranza, dentro de su proyecto, es eliminar de forma definitiva la figura del vicepresidente de la República, y también se van a establecer algunos aspectos importantes que son los que aprueba finalmente el Congreso Constituyente, en el sentido de que sí va a establecer el principio de la no reelección para el presidente de la República, ya no iba a haber vicepresidente, y la duración sería de 4 años, que de hecho, una vez que se promulga la Constitución de 1917, el 5 de febrero de ese año, la parte que entra en vigor de forma inmediata va a ser lo relacionado con la parte electoral. Era indispensable que se convocaran a elecciones extraordinarias para elegir a los diputados y a los senadores al Congreso de la Unión. Ahí sí, solamente varones, considerando que todavía no existía la posibilidad de identificar que las mujeres eran sujetas de derechos político-electorales, a pesar del intento de Hermila Galindo, que finalmente es la precursora de los derechos político-electorales de las mujeres. El Congreso Constituyente no quiso entrarle a la discusión para poder establecer claramente que las mujeres también eran ciudadanas de la República y también tenían los derechos al voto activo y al voto pasivo, el derecho a poder ir a votar en la urna el día de la jornada electoral, pero también ser postuladas a los cargos de elección popular. Entonces, era indispensable que se convocara elecciones extraordinarias para elegir a diputados y a senadores, y también para elegir al presidente de la República, que sería el primer presidente electo de forma directa, que de hecho la constitución que nos rige de 1917 es la primera constitución que va a establecer de forma muy puntual
la posibilidad de que nosotros identifiquemos que al presidente se le va a elegir de forma directa, es decir, no hay ningún intermediario entre la voluntad de los ciudadanos con el resultado en el número de votos a favor de la persona que sea la ganadora para ocupar el cargo de presidente, y hoy ya podemos hablar, por supuesto, de presidenta de la República. Entonces, en 1917 vamos a tener nosotros que se llevan a cabo de forma inmediata a la promulgación al 5 de febrero, estas elecciones extraordinarias para el siguiente mes de marzo. Ya para abril había elecciones, perdón, había periodo extraordinario del Congreso, y para el 1 de mayo va a rendir, digo, se va a instalar formalmente ya el Congreso de la Unión en sus dos cámaras, y también va a rendir protesta el primer presidente electo de forma directa y democráticamente en lo que es durante la vigencia de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es Venustiano Carranza, cuyo periodo de 4 años comenzaría a partir del 1 de diciembre de 1916. Así lo estableció uno de los artículos transitorios de la Constitución de 1917. Esta parte es importante en ese sentido porque vamos a identificar de forma muy puntual cómo Carranza se convierte en el primer presidente, y de hecho su periodo duraría 4 años hasta el 30 de noviembre de 1920. Pero cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de lo que ocurre posterior a que Carranza asume el cargo de presidente de la República, número uno, tenemos que recordar que Carranza, pues al final le es asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla, en mayo de 1920. Salió finalmente de su domicilio que tenía ahí en la calle de Río Lerma, en la colonia Cuauhtémoc, ahí a una calle de Reforma, en donde actualmente se encuentra el Museo Casa Carranza, que de hecho les recomiendo que vayan, que visiten este museo del sitio, vean parte de lo que es el mobiliario que tenía Venustiano Carranza en su casa, y además tiene salas dedicadas al conocimiento de nuestra Constitución. Tiene ahí una sala interactiva. Tienes interesante para que ustedes también vayan y estén también de alguna forma conociendo la Constitución a partir de museos, e indudablemente también, si hablamos de museos, es para que también acudan, vayan, asistan, interactúen con todo lo que ofrece nuestro Museo de las Constituciones de la UNAM. Y es nuestro porque obviamente es de todos, es de la Universidad Nacional, que se encuentra en la calle del Carmen, esquina Justo Sierra, y ahí, de hecho, en este ex templo de San Pedro y San Pablo, ahí fueron ahí Agustín de Iturbide rindió protesta como emperador, ahí se reunió el Congreso Constituyente, el primero ya en la historia de nuestro país, el segundo en la historia de nuestra nación, que es precisamente el Congreso Constituyente de 1823-1824, y ahí, por ejemplo, pueden ustedes también conocer todo un recorrido por la historia constitucional de nuestra nación hasta llegar precisamente a la Constitución de 1917. Nos da la oportunidad de estudiar, de recordar y de conocer este museo, también un museo que indudablemente es de sitio, con toda esta parte de cultura constitucional. Entonces, a partir de que Carranza sale de su casa, la que tenía en Río Lerma, y va hacia Puebla y que pernocta en Tlaxcalaltongo, y ahí es donde es asesinado, entonces el Congreso tiene que nombrar al presidente sustituto, Adolfo de la Huerta. Vienen las elecciones para elegir al presidente, que es Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Posteriormente, gana la presidencia y la asume Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Y de hecho, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se reforma también la Constitución de 1917 en dos momentos. El primero, para ampliar el periodo del presidente de la República de 4 a 6 años, de tal forma que el primer presidente que hubiese ocupado el cargo de presidente por 6 años sería el que asumiera el cargo
el 1 de diciembre de 1928. Entonces, ahí es una de las reformas que tiene también nuestra Constitución para ampliar la duración del cargo de presidente de la República de 4 a 6 años. Y el segundo punto importante es para permitir la reelección del presidente de la República, no de forma inmediata, pero sí de forma intermitente, es decir, un periodo sí, otro periodo no. Y de hecho, estas reformas le hubiesen permitido para que Álvaro Obregón, recordando que él fue el presidente de 1920 a 1928, y él se postuló en 1928, digo Álvaro Obregón de 1920 a 1924, Plutarco Elías Calles 1924. Tuve una interrupción por una llamada, pero retomo el tema de que Álvaro Obregón fue electo para un periodo de 1920 a 1924, de 1924 a 1928. Plutarco Elías Calles fue el presidente en ese periodo de 4 años, así lo indicaba el texto original de la Constitución de 1917, que la duración del presidente sería de 4 años. Y como les comentaba, ya con el propósito de establecer algunas reformas constitucionales respecto del presidente de la República, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles hubo dos reformas importantes. Una, el 22 de enero de 1917, que estableció la reelección del presidente para un segundo periodo no inmediato, que es un periodo sí, otro periodo no. Indudablemente le favorecía a Álvaro Obregón esta reforma, además de que el 24 de enero de 1928, durante también la presidencia de Plutarco Elías Calles, se amplió el periodo presidencial de 4 a 6 años. Álvaro Obregón fue candidato, ganó la elección presidencial en 1928. Álvaro Obregón sería el primer presidente en ocupar la presidencia por un periodo de 6 años, de 1928 a 1934. Sin embargo, como sabemos, Álvaro Obregón fue asesinado mientras se encontraba en una comida que le organizaron diputados de Guanajuato en el restaurante de La Bombilla, en donde actualmente se encuentra el Parque de la Bombilla, allí en la esquina de Insurgente Sur con Avenida de la Paz, en donde está el monumento a Álvaro Obregón. Ahí fue asesinado por José de León Toral, un dibujante que se le acercó, y ahí fue asesinado Álvaro Obregón. Entonces llega el 1 de diciembre de 1928, no había presidente que tomara la protesta y el Congreso nombra como un presidente interino a Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil tenía, tenía la obligación constitucional de convocar a elecciones extraordinarias para elegir al presidente que concluyera ese periodo o ese mandato de 6 años, el cual era para Álvaro Obregón de forma original. Quien gana la elección extraordinaria es el presidente, es el presidente Pascual Ortiz Rubio. Sin embargo, cuando Pascual Ortiz Rubio rinde protesta del cargo, él tuvo un atentado a su vida. De hecho, sí le alcanzó ahí, por ejemplo, una bala en el mentón de la cara. Finalmente lo mandó al hospital. Él continuó en su tratamiento médico, él continuó finalmente al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo, pero esto lo obligó, de hecho, al nuevo presidente Pascual Ortiz Rubio, que después presentara su renuncia al cargo de presidente de la República para que después el Congreso nombrara al presidente sustituto Abelardo L. Rodríguez, Abelardo Luján Rodríguez, que es el tercer presidente en ese periodo de 6 años de 1928 a 1934, siendo el presidente Lázaro Cárdenas el primer presidente en ocupar este cargo por 6 años de forma continua, de forma ininterrumpida. De hecho, hasta la fecha, los presidentes han cumplido con su mandato de 6 años. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador será el primer presidente que, por excepción, él no dure 6 años en el cargo, sino 5 años con 10 meses, considerando que hubo una reforma constitucional
el 10 de febrero del año 2014 con el propósito de disminuir el tiempo de transición entre el día de la jornada electoral y la toma de protesta, porque antes las elecciones eran el primer domingo del mes de julio y el presidente que hubiese ganado la elección y así lo hubiese confirmado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente la expedición del bando solemne por parte de la Cámara de Diputados, implicaba que el presidente rindiera protesta el 1 de diciembre siguiente, es decir, había un periodo de 5 meses entre el día de la jornada electoral y la toma de protesta del cargo, que es un periodo bastante amplio. Se decidió recortarlo. De hecho, de lo que hoy dice la Constitución, ahorita lo vamos a ver, y dice que ya el presidente ya no va a rendir protesta el 1 de diciembre, sino el 1 de octubre. Por eso es que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo por un periodo excepcional de 5 años con 10 meses, cuya presidencia, cuyo mandato estará concluyendo el 30 de septiembre del año 2024. Entonces, ¿qué es lo que nos dice actualmente la Constitución vigente, la Constitución actualizada en esos artículos del artículo 80 al artículo 93 de nuestra Constitución? Es parte de lo que vamos a ir comentando en los siguientes momentos. El artículo 80, como ya lo habíamos comentado, que es redacciones muy similares a la de la Constitución de 1824 y a la de 1857, tenemos un ejecutivo unipersonal. Recordemos que tuvimos un momento de un poder ejecutivo colegiado, que es precisamente el del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, la Constitución de Apatzingán, que es el único momento que hemos tenido en la historia de nuestra nación, en la historia constitucional de nuestra nación, un ejecutivo colegiado. Hoy tenemos, de acuerdo a nuestra constitución vigente, un ejecutivo unipersonal, dado que el artículo 80 nos indica que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 81 se confirma, porque así lo estableció el texto original, que la elección del presidente será directa, no indirecta, como sí lo mencionaba la Constitución de 1857, la de 1824, que era un sistema electoral hasta un tercer grado, que de hecho es parte de la evolución también del derecho electoral que hemos tenido en la historia de nuestro país. Que eran sistemas electorales un poco complejos porque eran en tercer grado, después en segundo grado, que eran elecciones indirectas, y actualmente simplemente, ya les comentaba, no hay intermediarios entre la decisión del ciudadano de emitir un voto en favor de una persona y quien obtenga el mayor número de votos es quien va a ganar. Entonces será una elección totalmente directa, y también una de las últimas reformas que tuvo nuestra Constitución, que es de diciembre de 2019, es que se incorporó la figura de la revocación de mandato, considerando que la revocación de mandato se encuentra regulada en el artículo 35 de la Constitución, dentro de ese conjunto de derechos o prerrogativas que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de la República. Y la revocación de mandato va a ser un instrumento de participación ciudadana en donde, a partir de la pérdida de confianza, se va a someter a la consideración de la ciudadanía si está a favor de que se le esté retirando, revocando, separando del cargo al presidente de forma definitiva. Y si ese fuese el caso, entonces se estará nombrando a un presidente sustituto en términos de lo que dice la propia Constitución. Hasta el momento, solamente en el año 2022 se ha llevado a cabo este ejercicio de revocación de mandato. Solamente será una vez cada 6, o sea, será una vez cada 6 años que se lleva a cabo la posibilidad de la revocación de mandato. Y digo una vez cada 6 años porque en el año 2022 ya ocurrió, y pues estará ocurriendo al tercer año del sexenio del siguiente presidente, que estaríamos hablando obviamente ya de estos 6 años, o dicho en otras palabras, solamente
una vez a la mitad del sexenio, una vez a la mitad del sexenio, podrá llevarse a cabo, podrá activarse el proceso de revocación de mandato con esa posibilidad de que al presidente se le retire del cargo, se le separe el cargo de forma definitiva, que es una forma anticipada de dar por concluido su mandato a partir de la pérdida de la confianza. Y esto, lamentablemente, en el año 2022 se desnaturalizó porque se intentó hacer ver que la revocación es una ratificación de mandato y de ninguna manera se puede considerar una ratificación de mandato porque al presidente de la República simple y sencillamente no necesita una ratificación. Él es electo en forma originaria por 6 años. En caso de que se le retire del cargo de forma definitiva, que se le dé por concluido de forma anticipada, entonces será a partir de la pérdida de la confianza y será simplemente una revocación, no una ratificación total. Si se quiere que el presidente continúe, simplemente se le debe de permitir de alguna forma, digo, número uno, que no se pueda activar la revocación de mandato y si se llegara a activar, entonces tendrían que cumplirse los supuestos que establece la propia Constitución en el artículo 35, que es la fracción, se encuentra en la fracción décima, en la fracción novena se encuentra lo relativo a la consulta popular, la fracción décima, a la revocación de mandato y también se va a encontrar en la propia Ley Federal de Revocación de Mandatos. Van a encontrar los supuestos, una participación del cuando menos el 40% de la lista nominal de electores y de ese 40% tiene que haber una mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno para que en su caso se pueda considerar como vinculatorio y obviamente que el Tribunal Electoral lo pueda también conocer, resolver cualquier impugnación que hubiese en ese sentido. Es una posibilidad actualmente en la Constitución el hecho de que el presidente pueda ser revocado de su mandato. El artículo 82 establece los requisitos para ser presidente o presidenta de la República. Son requisitos que de su misma lectura creo que no tiene mayor interpretación. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Aquí les comento que en 1994 se reformó la Constitución con un solo propósito, una reforma constitucional para poder reformar, para poder modificar una sola letra. Porque antes, en la fracción primera, se establecía que para ser presidente de la República se requería ser hijo de padre y madre mexicanos. Una reforma constitucional que estaba dirigida hacia un personaje del partido hegemónico durante el siglo XX en México y que finalmente no le benefició a él por las mismas condiciones o circunstancias políticas y que permitieron que a Vicente Fox sí él pudiera ser el candidato y ser el presidente de la República, considerando que él es hijo de padre o madre mexicanos, que es finalmente como una reforma para modificar una sola letra a la Constitución y vino a impactar la historia política reciente de nuestro país. Fue una reforma que se llevó a cabo en 1994, cuya vacatio legis, cuyo vacío legal fue de 6 años, porque es hasta el año 2000 que entra en vigor para tenerlo en los términos que actualmente podemos verlo en esta fracción primera del artículo 82, en donde antes implicaba la letra I, obviamente una condicionante de ser hijo de padre y madre mexicanos. Actualmente la reforma fue de una I a una O, que es una disyuntiva, hijo de padre o madre mexicanos. Y así es como actualmente se encuentra. Y posteriormente dice aquí que haber residido en el país al menos durante 20 años, tener 35 años cumplidos, que es una edad en la que se considera que una persona ha alcanzado una madurez para poder dirigir a un país. La fracción tercera, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia.
no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, es decir, no tener la posibilidad de que a partir de ser un alto jerarca de alguna iglesia pudiera a partir de ahí tratar de incidir o influir en el ánimo de las personas que están o profesan ese culto del cual ese ministro, esa persona o ese jerarca pudiera tener algún tipo de influencia, que esto de alguna forma es similar a lo que viene en la fracción quinta, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección, y también la sexta, no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni gobernador o gobernador de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. Es decir, lo que implican estas fracciones cuarta, quinta y sexta es de alguna forma que la persona que vaya a ser candidata o candidato a un cargo de elección popular, especialmente para ser presidente de la República, en términos del artículo 82 constitucional, no pueda tener algún poder que en su caso pueda favorecer el hecho de poder persuadir a las personas que se encuentran en esa corporación eclesiástica o en el ejército o dentro del sector público, obviamente con esta posibilidad de que se separen 6 meses antes el día de la elección. Y la fracción séptima dice no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. Y bueno, ¿y qué es lo que nos dice el artículo 83? Por una parte, nos va a decir lo que ya les comentaba hace un momento, que el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre cada 6 años y va a durar en este cargo ya este mandato, como así lo dice la Constitución, de 6 años. Y dice, el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Es decir, uno de los requisitos también para ser presidente de la República es que de ninguna manera ya haya sido presidente bajo cualquier denominación. Inclusive, podemos ver que en esta parte final del artículo 83 es bastante enfática la Constitución, porque dice que en ningún caso, y creo que es bastante entendible, que en ningún caso quien haya ejercido el cargo de presidente con cualquier denominación, en ningún caso podrá volver a desempeñar ese puesto. Pero además de que creo que es perfectamente entendible que en ningún caso alguien puede volver a ocupar el cargo de presidente de la República, enseguida dice el propio artículo 83 en su parte final, y por ningún motivo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Es decir, no deja lugar a dudas que en el artículo 83, y de hecho esto fue consecuencia de que se hubiese reformado la Constitución durante la década de 1920 para favorecer a Álvaro Obregón, es que en 1933 se establece de forma expresa, como lo podemos identificar en este artículo, el principio de la no reelección absoluta para el caso de presidente de la República, que es parte de lo que nosotros podemos identificar. El artículo 84 de la Constitución nos indica precisamente qué es lo que debe de ocurrir o debe suceder en los casos de que exista falta absoluta del presidente de la República, sea que renuncie al cargo, sea que por una cuestión de una enfermedad grave que le impida continuar en el ejercicio del cargo, o en su caso, que pudiese haber fallecido el presidente de la República. Dice el artículo 84 que en tanto el Congreso nombra a un presidente interino sustituto, lo que deberá de ocurrir en un plazo no mayor a 2 meses, el secretario de Gobernación es quien debe de asumir provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Es decir, estamos hablando de forma muy específica que el secretario de Gobernación tiene la gran responsabilidad de asumir de forma provisional la presidencia de la República en el caso de que existiese esta falta absoluta. Y aquí después dice el segundo párrafo, quien ocupe provisionalmente la presidencia
no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso un informe de labores en un plazo no mayor a 10 días contados a partir del momento en que termine su encargo. Y posteriormente se indica los casos del presidente interino y sustituto. Estos casos simplemente se identifican de la forma siguiente. Si la falta absoluta del presidente de la República ocurriese en los 2 primeros años del sexenio, el Congreso deberá nombrar a un presidente con el carácter de interino, cuyo deber es convocar a elecciones extraordinarias para elegir a la presidenta o al presidente que deberá de concluir ese mandato de 6 años. Ahora, si la falta absoluta del presidente ocurriese en los 4 últimos años del sexenio, entonces deberá de estar nombrando al presidente sustituto. El presidente sustituto es el que va a sustituir a el presidente del que se originó la falta absoluta, y el presidente sustituto que nombra el Congreso, él ya no convocará a elecciones extraordinarias, él simplemente va a concluir el mandato de esos 6 años. Ese es el objetivo del presidente sustituto, ya concluir el mandato de los 6 años. Simplemente, si en el año 2022 hubiese falta absoluta del presidente de México, ¿el Congreso estaría nombrando a un presidente interino? No. ¿Por qué? Porque no estamos en el año 2022 en los 2 primeros años del sexenio. Entonces, considerando que estamos en los 4 últimos años del sexenio, el Congreso deberá nombrar a un presidente o a una presidenta sustituta. Ese es el objetivo, que de alguna forma siempre garantizar que hubiese una persona que sea la que tenga la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Y después el artículo 85 da otros supuestos en términos de lo que implicaría una falta absoluta del presidente. Por ejemplo, dice, si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Congreso en los términos del artículo anterior. Ahí creo que es muy claro en este primer párrafo el artículo 85. Si por alguna razón, por ejemplo, en el año 2024 estamos hablando de que antes de que llegase el 1 de octubre del año 2024, la elección del presidente que debiese de tomar protesta el 1 de octubre de 2024 no estuviese hecha o no estuviese declarada válida, simplemente el actual presidente debe de cesar conforme el mandato para el cual fue electo. Y así lo dice. Y después dice, el Congreso es el que debe estar nombrando el presidente interino. Ahora, dice, después del segundo párrafo, si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del presidente de la República, entonces quien va a asumir provisionalmente el cargo de presidente no va a ser el secretario de Gobernación, va a ser el presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino. Dicho en otras palabras, el secretario de Gobernación va a asumir de forma provisional el cargo de presidente de la República cuando estamos hablando del presidente que sí rindió protesta el 1 de octubre y para continuar lo que sería el mandato de los 6 años. Pero si una persona que había sido la electa no rindiera la protesta el 1 de octubre, conforme ya lo mandata la propia Constitución, entonces estaremos hablando en este supuesto que de forma provisional el presidente de la Cámara de Senadores es el que va a estar asumiendo de forma provisional. Y después el tercer párrafo de ese artículo 85 dice, cuando el presidente solicite licencia para separarse del cargo, hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
Simple y sencillamente así lo indica. Si la falta de temporal se convierte en absoluta, entonces se va a proceder conforme lo dispone el artículo anterior, es decir, irnos a los supuestos entonces de el presidente interino o sustituto, que es parte de lo que dice este artículo 85 constitucional. El artículo 86, el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso ante el que se presentará la renuncia, es decir, ante las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, que de hecho, en la única ocasión durante la vigencia que tenemos de la Constitución de 1917 hasta la fecha, es precisamente del presidente Pascual Ortiz Rubio. Él es el único que ha invocado este artículo 86 con el propósito de presentar su renuncia. Una renuncia que la presentó frente al Congreso, en donde adujo principalmente temas relacionados con su salud, considerando que él tuvo este atentado el día que él rindió protesta al asumir su cargo de presidente de la República. Entonces, ha sido la única ocasión en que un presidente en funciones ha invocado el artículo 86 con el propósito de presentar su renuncia por causa grave, que el Congreso la admitió, así la calificó, y entonces aceptó, y de ahí que el Congreso estuviera nombrando al presidente sustituto, Abelardo Luján Rodríguez. El artículo 87 de la Constitución es una formalidad que establece nuestra Constitución muy importante en cuanto a que el presidente, al tomar posesión de su cargo, debe de prestar ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos del Congreso la siguiente protesta. Y aquí viene la protesta formal que deben de rendir. Y de hecho, esta protesta se hace frente al Congreso y frente al presidente del Congreso de la Unión, frente al presidente que es el presidente de la Cámara de Diputados, que el presidente de la Cámara de Diputados es el presidente del Congreso de la Unión. Entonces, esto es una formalidad muy importante y de hecho, si nosotros recordamos nuestra historia política reciente, en el año 2006, durante la elección que fue una elección cuyo resultado fue muy cerrado entre el primero y el segundo lugar de esa elección presidencial del año 2006, en donde Felipe Calderón gana la presidencia de la República, así lo confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dado que Felipe Calderón no ganó ni siquiera por un 1 punto porcentual de diferencia frente al segundo lugar, ganó por el 0.56% frente al segundo lugar Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho, si nosotros vamos a identificar el video de aquella sesión, vamos a ver cómo la oposición quería impedir que Felipe Calderón rindiera protesta. Y al no rendir protesta, indudablemente había un problema bastante fuerte al considerar la posibilidad de que el presidente sí o sí era o no era por el hecho de rendir o no rendir protesta. En mi opinión, sí es una formalidad esencial para la persona que ocupe el cargo de presidente o presidenta de la República el que pueda rendir protesta. Y para que no haya ninguna duda y anticipándose a cualquier tipo de situación o consideración en su momento que pudiese ocurrir, entonces se estableció en el artículo 87, en el párrafo segundo, si por cualquier circunstancia el presidente no pudiera rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, si bajo cualquier situación el presidente no puede rendir protesta frente a los 628 legisladores federales, entonces solamente lo hará de inmediato ante las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que obviamente ya son muchísimo menos, considerando que las mesas directivas de cada cámara van a tener un presidente, van a tener vicepresidente y van a tener secretarios en donde va a haber una representación de todos los grupos parlamentarios. En caso, y dice el tercer párrafo, de que el presidente no pudiera rendir protesta
ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso, lo hará de inmediato ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, como podemos ver, son varias las posibilidades, siendo la última que el presidente rinda protesta frente al ministro presidente de la Suprema Corte. Y esto se hará con alguna formalidad, no lo dice, no se dice si tendrá que ser en el salón de sesiones del Pleno de la Suprema Corte, en la oficina del ministro presidente o en la casa particular del presidente electo o del ministro presidente, no lo dice, simple y sencillamente es parte de lo que en su caso o en su momento estaríamos nosotros hablando o considerando que es bastante, digamos, optimista la Constitución en el sentido de considerar circunstancias políticas como fue en el año 2006 y evitar la posibilidad de que quien asuma el cargo de presidente de la República se quede sin rendir protesta, que es un requisito esencial, es una solemnidad que se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir con el propósito de que la persona que asume el cargo sí rinda esta protesta que nosotros podemos identificar y ver en estos momentos. El artículo 88 indica que el presidente podrá ausentarse del territorio nacional hasta por 7 días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a 7 días se requerirá permiso del Senado de la República o de la Comisión Permanente. Y aquí lo que se busca es que el presidente tenga esta oportunidad de poder salir por una cuestión posiblemente de imprevisto, una situación obviamente en términos oficiales, en términos formales, de que pueda ausentarse del país hasta por 7 días, porque luego había algunas situaciones que se llegaron a presentar en el pasado, en donde el presidente, para poder salir del país, aunque sea solamente un minuto, requería del permiso del Congreso, lo cual pues, luego podía ser complicado estar procesando una solicitud de permiso de forma inmediata. Entonces ya al presidente se le da esta oportunidad de que él pueda ausentarse hasta por 7 días, en donde solamente va a informar previamente los motivos del por qué va a salir del país al Senado o a la Comisión Permanente y después informar los resultados de las gestiones que haya realizado. Pero bueno, si estamos hablando de que requiere el presidente salir del país por más de 7 días, entonces sí va a requerir el permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Ahora, algunos de los aspectos importantes que hay que considerar y que de hecho también se encuentran relacionados con el propio temario, ya cuando hablamos nosotros del presidente de la República, hay algunos temas importantes como es el tema de la segunda vuelta que en varios momentos se ha querido presentar esta iniciativa dentro de una iniciativa de reforma constitucional que se ha presentado en las distintas cámaras del Congreso y se busca que en la segunda vuelta se garantice que el ganador en una elección cuente con un amplio respaldo del voto popular. Esto, en caso de no obtenerlo en la primera elección, entonces los dos primeros lugares contenderán en la segunda elección. Es decir, evitar que, por ejemplo, hubiese una situación como en el año 2006, en donde les comentaba que entre el primero y el segundo lugar, entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, la diferencia fue de el 0.56%, es decir, ni siquiera un 1% de la votación. Entonces, esto también generó en su momento que hubiera una polarización en el país. Esto, en su caso, dio margen a que hubiera muchos cuestionamientos en torno a la legitimidad popular del presidente Felipe Calderón, digo, no obstante de que él contaba con la legitimidad institucional, la legitimidad que le da las propias instituciones, la propia constitución, dado que se cumplieron las formalidades de una elección, de la calificación, de resolver las impugnaciones.
posiblemente no se haya estado de acuerdo con el resultado o las consideraciones o el resultado de las consideraciones por parte de los magistrados que integraban en ese momento la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero así es como se llevó a cabo todo este ejercicio por parte del presidente, que dio como origen el triunfo del presidente Felipe Calderón. Entonces, lo que se busca con esa propuesta de la segunda vuelta implicará que quien gane cuente con un amplio respaldo del voto popular. Y aquí cuando se dice que en dado caso de que no se obtenga un amplio respaldo, entonces los dos primeros lugares van a contender en una segunda elección. ¿De qué diferencia estamos hablando? Eso es algo que se puede discutir mucho, es decir, finalmente se estaría en la libertad de establecer que una segunda vuelta implicaría cuando posiblemente entre el primer y el segundo lugar no haya una diferencia, por ejemplo, de 3 puntos porcentuales o de 5 puntos porcentuales o de 6 puntos porcentuales. Es algo que tendría que analizarse seriamente para, en su caso, definir si es pertinente o no que tengamos una segunda vuelta en nuestro país, pero es parte, digamos, de los temas que siempre que se habla del presidente de la República se llegan a mencionar. Tenemos el otro tema de la moción de censura, que esto es, digamos, una figura que se desprende o proviene de un sistema parlamentario. La moción de censura es la manifestación que hace el Parlamento o el Congreso para expresar la falta de confianza que existe hacia un miembro del gabinete o hacia las políticas que lleva a cabo el gobierno. Es una figura que actualmente no la tenemos incorporada en nuestra constitución ni en nuestro sistema político. Imagínense nada más el hecho de que el Congreso tuviera esta posibilidad de expresar esta falta de confianza porque el presidente posiblemente nombra a un secretario de Estado y el secretario de Estado no tiene un perfil ad hoc o un perfil idóneo para poder asumir el cargo, no tiene conocimientos mínimos en políticas públicas en el sector o ninguna experiencia administrativa, o teniéndola, posiblemente el ejercicio de sus funciones no están siendo del todo satisfactorias para la población y el Congreso considera que es necesario expresar una falta de confianza precisamente a esa persona o hacia las políticas que lleva a cabo el gobierno sobre algún punto. Y así como hay una moción de censura, también hay un voto de confianza, es decir, es una manifestación que hace también el Parlamento o el Congreso para expresarle al gobierno que cuenta con su apoyo respecto de las acciones que realiza, que es, digamos, darle la confianza, pero también al mismo tiempo poder retirar la confianza. Son dos figuras del sistema parlamentario que no las tenemos incorporadas actualmente en nuestro sistema. Una figura importante dentro de nuestro sistema y que de hecho se incorpora con la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, con esta reforma político-electoral, son reformas, entre otros artículos, pero de forma muy específica sobre este tema del gobierno de coalición, a los artículos 74, 76, 89 en las fracciones que estamos viendo aquí, que las señalo en la pantalla, y que se refieren en el orden consecutivo de acuerdo a la Constitución, en el artículo 74, recordando que son las facultades exclusivas que tiene la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, en el caso de que el presidente de la República opte por un gobierno de coalición, aquí se indica que la Cámara de Diputados tiene la facultad de ratificar el nombramiento que el presidente haga del secretario de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 76 de esta Constitución, así como de los demás empleados superiores de Hacienda. Es decir, en términos, digámoslo así, normales, el presidente nombra al secretario de Hacienda y a los demás empleados superiores de Hacienda, por ejemplo, el titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Ahora, en el caso de que el presidente opte por un gobierno de coalición, entonces aquí ya no va a haber una ratificación por parte de la Cámara de Diputados respecto del secretario de Hacienda. Tendremos que ir
a lo que dice el artículo 76, que es el de las facultades del Senado de la República. Y aquí dice que el Senado de la República tiene facultad para ratificar los nombramientos que el presidente haga de los secretarios de Estado en caso de que el presidente, opte por un gobierno de coalición, pero y aquí habla de excepciones, con excepción de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y después se habla ya ahí de los embajadores y cónsules generales, de los empleados superiores del ramo de las relaciones y de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Es decir, de acuerdo al artículo 76, el Senado, recapitulando, debe de ratificar los nombramientos que el presidente haga de los secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición. Es decir, si el presidente opta por un gobierno de coalición, el Senado va a ratificar los nombramientos que el presidente haga de los secretarios de Estado, pero va a haber excepciones, y esas excepciones precisamente van a ser las de el secretario de Hacienda, secretario de la Defensa Nacional, el de la Secretaría de Marina, secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores. Eso sí los va a nombrar de forma directa el presidente en caso de que opte por un gobierno de coalición. Pero entonces, cuando hablamos nosotros de un gobierno de coalición y de acuerdo a las facultades que tiene el presidente previstas en el artículo 89 de la Constitución, indica que en los supuestos de la ratificación de los secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificara en 2 ocasiones el nombramiento del titular de la Secretaría de Hacienda y del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a ocupar el cargo la persona que designe al presidente el que designe el presidente de la República, que es, digamos, una situación relativamente parecida a cuando el presidente propone una terna para elegir a ministras o a ministros de la propia Suprema Corte, que si el presidente presenta una terna, el Senado la rechaza por primera vez, el presidente presenta una segunda terna, el Senado la rechaza por una segunda vez, entonces ya el presidente podría designar de forma directa a la persona que ocupe el cargo de ministra o de ministro de la Suprema Corte. Entonces, aquí es una situación similar en términos de lo que dice este párrafo de la fracción segunda del artículo 89 de la Constitución. Y ahora, de forma muy específica, dice en la fracción 17ª, en cualquier momento el presidente de la República puede optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. Es decir, si el presidente de la República, cuando asume el cargo o durante cualquier momento de su mandato de 6 años, y él considera que no cuenta con los legisladores de su partido o no cuenta con la posibilidad de construir acuerdos con los grupos parlamentarios al interior del Congreso, con el objetivo de que puedan estar aprobando las reformas que el presidente de la República considera necesarias para poder llevar a cabo sus políticas, para poder gobernar, porque cada presidente requiere contar con un andamiaje constitucional y legal que le permita poder llevar a cabo el ejercicio de distintas facultades o implementar distintas políticas en varias materias. Entonces, se requiere contar con un marco jurídico adecuado para poder lograr este objetivo. Entonces, si el propio presidente considera que no puede construir acuerdos con los grupos parlamentarios en el Congreso porque su partido político no cuenta con la mayoría absoluta de los legisladores, sean diputadas, diputados, senadoras y senadores, que en su caso le permitan acompañar y aprobar las distintas iniciativas que considera
él necesarias para poder gobernar, entonces es cuando el presidente va a optar, va a decidir que se pueda implementar un gobierno de coalición. Esto, el presidente va a decir que él quiere llevar a cabo un convenio de gobierno de coalición, lo quiere suscribir con uno, dos, tres, los partidos políticos que él considere necesarios y que se encuentran representados en el Congreso de la Unión, y ahí se debe establecer en ese convenio cuál va a ser el programa que todos están comprometidos a aprobar. Es decir, un gobierno de coalición le va a permitir a un presidente que no cuente con la mayoría de los legisladores de su partido poder gobernar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, de otros partidos políticos, en virtud de lo que se establezca en este convenio, mismo que también se tienen que identificar cuáles serían las causas de la disolución de ese gobierno de coalición. Es una posibilidad constitucional a partir del año 2014, del 10 de febrero de 2014 que tenemos en la Constitución. Es una posibilidad. Sin embargo, hasta la fecha, si bien es cierto, ya entró en vigor el 1 de diciembre de 2018, entró en vigor la posibilidad de que el presidente, a partir del 1 de diciembre de 2018, pueda optar por un gobierno de coalición. Sin embargo, en el caso del primer trienio del presidente López Obrador, no, él ni siquiera consideró la posibilidad de que pudiera optar por un gobierno de coalición, considerando que la mayoría de los legisladores de su partido le podían aliados, bueno, la mayoría de los legisladores de su partido y además también de sus aliados en el poder legislativo le iban a permitir a él que se pudieran estar aprobando reformas constitucionales y reformas a distintas leyes que le permitieran a él poder gobernar y poder llevar a cabo las políticas que así consideraba y que se requería contar con un marco jurídico que le pudiera dar una solidez. Entonces, es parte, digamos, de lo que ha ocurrido en este tema. De hecho, es necesario que exista una ley federal del gobierno de coalición. Es necesario porque hasta el momento no se ha expedido y yo veo pues, muy difícil que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador quiera poder él optar por un gobierno de coalición. De hecho, no lo necesita. Posiblemente la presidenta o el presidente que ganara la elección en el año 2024 sí pudiera optar por un gobierno de coalición. Veremos qué es lo que ocurra para esos momentos. Ahora, el artículo 71 de la Constitución, que es el que nos habla de quiénes van a ser los sujetos o las personas legitimadas para presentar iniciativas de ley, el presidente de la República, diputadas, diputados, senadores y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y los ciudadanos, considerando el 0.13% de la lista nominal de electores. Después, en los dos últimos párrafos, se establece una figura que favorece al presidente de la República, que se conoce como la iniciativa preferente, porque el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, es decir, 2 veces al año, el 1 de septiembre y el 1 de febrero, el presidente va a poder presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente, o en su caso, va a poder señalar con este carácter preferente hasta 2 que hubiese presentado en otros periodos y que el Congreso no las ha dictaminado, que están pendientes de que reciban un dictamen. Y de hecho, cada iniciativa que el presidente señale con el carácter de preferente deberá ser discutida y votada por el pleno de cada cámara de origen y luego la revisora en un plazo máximo de 30 días naturales, un mes calendario. Si no fuere así la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de Origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. Es decir, se obliga a que la Cámara de Diputados o el Senado de la República, siendo cualquiera, teniendo la posibilidad de que sea la Cámara de Origen o la Cámara, bueno, empezando con la Cámara de Origen,
va a tener un mes calendario para poder someter a la discusión y a la votación. Si no lo hiciese, inmediatamente lo que sería ya en el día 31, el propio Congreso tendrá inmediatamente que incorporar esta iniciativa como un primer asunto que debe de discutirse y votarse de inmediato en la siguiente sesión del Pleno. Si se aprueba o se aprueba con modificaciones, se tendrá que enviar entonces a la Cámara Revisora, quien deberá de hacer lo mismo. Es decir, es una posibilidad, una facultad que la propia Constitución le da al presidente o presidenta para poderle, de alguna forma, pedir al Congreso que se apure preferentemente a discutir y a votar. No se habla de aprobar en los términos que presente una iniciativa del presidente. Se habla de que el Congreso está obligado a discutir y a votar de forma inmediata. Estamos hablando de un mes calendario, 30 días naturales. Eso sí, no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o de reformas a esa Constitución. Es decir, esta iniciativa con el carácter de preferente que tiene ya el presidente de la República, la va a poder ejercer o implementar sola y exclusiva, única y exclusivamente solamente tratándose de iniciativas a leyes, no iniciativas de reformas constitucionales, que digamos esto es muy importante. Y bueno, esa sería esta primera parte para hablar del Poder Ejecutivo Federal. En otra sesión ya estaremos hablando de las facultades que tiene el presidente de la República y lo que tiene que ver con la parte de la organización de la Administración Pública Federal. Recordemos que el presidente de la República es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Como jefe de Estado tiene la representación del país, la representación política del país, la representación de nuestra nación, y como jefe de gobierno va a ser el titular de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, como ya lo veremos en una siguiente sesión. Cualquier duda, me escriben o la pueden dejar aquí en los comentarios que vamos a tener aquí habilitados en la difusión de esta sesión de Poder Ejecutivo Federal.